Se abre la sesión solemne y pública para dar la recepción a nuestra nueva académica correspondiente, doña Esther Morales Cañadas, que viene a ocupar el puesto de correspondiente en la ciudad de Münster y que va a ser presentada a continuación por nuestro numerario, el señor don Juan Rodríguez Romero. Pero previamente, como es de uso y costumbre, nuestro presidente general leerá el extracto del acta de elección de la nueva académica correspondiente. Don Fernando, cuando guste. Según consta en el libro de actas correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en su sesión plenaria del día 18 de junio del año 2024, a propuesta de los académicos numerarios ilustrísimos señores don Juan Rodríguez Romero, don Pedro Sánchez Núñez y don Juan García Rodríguez, se acordó nombrar académica correspondiente en la ciudad de Neumünster, Alemania, a la ilustrísima señora doña Esther Morales Cañadas, en atención a los méritos contraídos por sus trabajos docentes y de investigación relacionados con la musicología, de todo lo cual, como secretario general, doy fe, dado en Sevilla a 11 de marzo del año 2025. Buenas tardes. Excelentísimo señor presidente, don Juan Miguel González Gómez. Excelentísimo señor secretario general, don Fernando Fernández Gómez. Excelentísimas autoridades, ilustrísimas, entre ellas la directora del Conservatorio Profesional de Sevilla, doña Begoña. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. En primer lugar, expresar un agradecimiento especial al concederme el honor de presentar en esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría a la nueva académica correspondiente en Neumünster, Alemania, ilustrísima doctora doña Esther Morales Cañadas, puesto que me une a la recipiendaria una especial conexión sentimental y admiración a su excelente trayectoria profesional, trabajadora incansable, además de que por circunstancias especiales me he sentido siempre como un miembro más de su familia por el trato y acogida con que me ofrecieron sus padres Emilio y María Eugenia Muti, mamá para mí, así como por sus hermanos Eugenia, Rocío, Pepe, que en paz descanse, Emilina y Tamara, a quienes sigo considerándolos como tal. Conozco perfectamente su trayectoria curricular. Nació en Sevilla el 25 de febrero de 1951. En 1955 hasta el 68, época escolar en Sevilla. En el 62, estudios de música en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla, con los primeros premios fin de carrera en estética de la música, en piano y música de cámara. En 1968, estudio y licenciatura en Filosofía y Letras, especialidad de Historia del Arte en la Universidad de Sevilla. En 1973 al 75, estudios de música en la Hochschule für Musik Mozarteum de Salzburgo y de musicología en la Universidad de la misma ciudad. En 1989, estudios de musicología, filología románica e historia del arte en la Westfälische Wilhelms-Universität de Münster, Alemania, acabando con el doctorado en 1998 en musicología, historia del arte y filología románica en la Universidad de Münster. Su actividad profesional. 1974 al 79, profesora de solfeo y teoría de la música en el Conservatorio Superior de Sevilla. En el 78, docente en la Escuela Superior Lamas de Caracas, en Venezuela, 3 años. En 1980 al 99, profesora de piano y clavecín en la Musikschule des Emsland de Meppen, Alemania. En 1984, Premio de Literatura Española del Consulado General de Hamburgo.
En el 85, profesora de español en las Escuelas Superiores Populares de Meppen, Haselünne y Lingen. En 1995 al 99, directora artística de exposiciones en la Ludwig-Windthorst-Haus de Lingen-Holzhausen. En 1999, directora del Departamento de Instrumentos de Tecla en la Escuela de Música de Euskirchen, Nordrhein-Westfalen. En el 2009, premio especial al trabajo de la Universidad Friedrich Schiller de Jena por los últimos proyectos con los estudiantes sobre música y cultura española. Fue candidata propuesta para el Premio a la Mujer Europea por su labor destacada. 2004 al 2016, profesora de español y de cultura hispánica en la Friedrich Schiller Universität de Jena, Turingia, Alemania. Fundadora y directora artística del grupo de teatro español Los Locodritos de la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Fundadora y directora de un coro estudiantil en lenguas románicas de la misma universidad. 2015 al 17, traductora literaria para la editorial italiana Macro Edizione. Jubilada desde 2016, pero continúa como escritora, concertista y conferenciante. Luego docente, además de la cultura española, hasta el 2021 en el Instituto Español de Lengua y Cultura de Kiel, Alemania. A través del tiempo ejerce como redactora crítica de música en periódicos y en la radio. Ediciones y conferencias. España a través de la música, el legado oriental en la música española, el fandango colombiano y el bolero caribeño como resultado de una interculturalidad itinerante, elementos musicales griegos y árabes en la España de las tres culturas, compañerismo o rivalidad, tres compositoras famosas coetáneas de Mozart, Mariana Martínez, María Teresa von Paradis y Josefa Bárbara von Auenhammer. Elemento modernista en la poesía de Rubén Darío. Antonio Soler, un visionario ilustrado. La expansión del Quijote a través de la música. La ornamentación en la música española en los siglos XVII y XVIII. Pablo Picasso, los secretos de su estilo. Don Quijote de la Mancha, significado y difusión. Salvador Dalí, genialidad sin fronteras. En otro apartado, sus conciertos más significativos. 1992, concierto de música española para la Semana Cultural Iberoamericana de Buxtehude en conmemoración del descubrimiento de América. En Francia, Concert Chametrede de Poulenc. Participación en el homenaje a Giorgi Ligeti en sus 70 cumpleaños en la Universidad de Münster. Concierto en la Chapelle Royale del Hospital de Vire en Francia. Gira con la obra clavecinista de Johann Sebastian Bach por varias ciudades. 2003, concierto de apertura del Centro de Estudios sobre el Renacimiento Español. En el 2019, diálogo crítico entre seres vivos y otros objetos vivientes. Fue elegida por el Estado Federado de Brandenburgo para representar a España en el Festival sobre Música Española. Conciertos por diversas ciudades de Brandenburgo, programas de música española de varios siglos. En 2005, concierto para claves de Manuel de Falla con la Orquesta de Cámara de la Janer Philharmonie. 2011, gira con la obra de Johann Sebastian Bach, Las Variaciones Goldberg, por 5 ciudades españolas y Sevilla. 14, presentación de la biografía sobre Antonio Soler y concierto con obras del compositor. En el 2023, concierto homenaje, y a partir de este concierto es cuando, estando presente, se me ocurrió, era su sitio en esta academia o en todo lo que representara por sus valores. El concierto homenaje fue a su hermano José Manuel Morales Cañadas en el acto de apertura del curso académico
del Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. Otras actividades. Gira con el Grupo de Teatro Español de la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Representación de obras de clásicos españoles. Innumerables. Pongo a Poncela, Cervantes, Quintero, García Lorca, Benavente, Nieva, Delibes, Calderón de la Barca, Alejandro Casona, en muchas ciudades de Alemania. Además, organización de exposiciones de arte y elaboración de textos para libros de pintores y escultores. Publicación de relatos, estudios sociofilosóficos, poesías, artículos y reseñas de libros literarios en revistas locales y digitales. Grabaciones como solista al clave y como directora de coro. Traducciones simultáneas y escritas al español para organismos oficiales en Alemania y para empresas, así como traducciones literarias del alemán al español y viceversa. Actividades sociales en el Centro de Ayuda a la Mujer de Leipzig, en guarderías y residencias de ancianos en Neumünster, etcétera, etcétera, etcétera. Querida Esther, he relacionado algunos momentos dentro de tu amplia trayectoria curricular a lo largo de la vida. Eres una máquina de creación artística, humana y social, siempre con positivas emociones. Sé que aportarás tus conocimientos y energías a cuanto esta Real Academia de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría de Sevilla te requiera. Con todo derecho has recibido la votación a tu nombramiento por parte de los compañeros académicos. Adelante con tu discurso de ingreso, cuyo título has sabido identificar como la música como base esencial de la cultura humana. Bienvenida, he dicho. Bueno, pues a continuación, tras agradecer su intervención a nuestro compañero don Juan Rodríguez Romero, damos la palabra a doña Esther Morales Cañada para que, como se acaba de decir, proceda a la lectura de su discurso de ingreso como correspondiente en esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Doña Esther, cuando usted lo desee, tiene la palabra. Ilustrísimo señor presidente de esta Real Academia, ilustrísimas señoras académicas, ilustrísimos señores académicos, distinguido público, distinguidas autoridades, si las hubiera. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por este acto de hoy, que me emociona enormemente. Quiero dar las gracias también a Juan por haberme puesto como solicitante a este puesto. Quiero dar las gracias también a aquellas personas que confiaron en mí y me apoyaron en todo, que no están presentes como fueron mis padres y mi hermano. También quiero dar las gracias a este entrañable público, a mis hermanas que me acompañan siempre que vengo aquí, que son una constante en mi existencia, y por supuesto al motor de mi vida, que es mi hija. Para mí supone este acto, antes de que empiece a leer el discurso, supone una especie de reconquista de Sevilla, los voy a decir en pocas palabras. Después de terminar aquí, como ha mencionado Juan, mi licenciatura de Historia del Arte y mis estudios de música, me fui 2 años a Austria a estudiar y volví al cabo de 2 años con mucho ímpetu, con muchas ganas de hacer, con muchas ganas de dar todo lo que había aprendido. Pero eran tiempos muy difíciles. Era el año que acababa la dictadura y comenzaba el periodo de transición a la democracia. Había muchas puertas cerradas, no salían oposiciones. Yo tuve la suerte de que Manuel Castillo y Luis Vilane me proporcionaron esa auxiliaría de solfeo y me dediqué, junto con mis clases, a hacer trabajos de dialismo, como por ejemplo ir por las provincias de Sevilla con conferencias de música con los discos cargados a petición de un alumno, o a organizar un seminario de clavecín sin ánimos de lucro y conciertos igualmente. Pero cuando se es joven se tiene mucho ímpetu e igualmente se cae en la frustración, con lo cual
me ahogaba y decidí irme de España para desarrollar mi vida profesional en otros lugares. Me fui un año a Venezuela y de ahí partí a Alemania, desde donde vivo desde hace 45 años y donde me he dedicado a propagar, entre otras cosas, propagar la cultura española de la hispana. Esa partida, los compañeros de música especialmente me lo reprocharon y no me lo tomaron a bien. De hecho, cuando volví 4 o 5 años después a dar un concierto en el aula magna de la universidad, del conservatorio no vino nadie. Y a mí me dolió porque yo no estaba enfadada con Sevilla, sino me había ido a buscar mi vida. Pero insistí, porque aquí tengo mis raíces. Insistí y Sevilla era infranqueable. Toqué en Madrid, toqué en Valencia, tocaba por Alemania, en Francia, Sevilla estaba cerrada. Pero hace 14 años coincidieron 2 cosas. Una fue que yo tenía un intercambio de docentes universitarios y que tenía que dar aquí unas conferencias en el Departamento de Germánica y en el Departamento de Historia del Arte, y que aquel año yo cumplía 60 y había organizado esa gira de conciertos con las Goldberg Variaciones de Bach por 5 ciudades de Alemania con las que tenía un vínculo, e intenté otra vez aquí en Sevilla. Y la universidad me volvió a abrir las puertas. Eso fue como un reencuentro. Y a partir de ese reencuentro, de esto hace 14 años, he venido con asiduidad a dar conciertos, conferencias, conciertos. Y hoy, sin habérmelo esperado, como quien dice, me dan esta honra, este honor, con lo cual lo llamo mi Reconquista de Sevilla. Pero no para sentirme como una reina, sino para poder seguir llevando más allá de las fronteras todo nuestro legado cultural, que es inmenso. Y también para hacer a esta sede depositaria de mis conocimientos obtenidos y de los que tenga por obtener, y como símbolo les traigo mi primera pequeña donación, que es un libro que tengo muy en mi corazón. Y ahora comienzo con el discurso. Perdonen que haya puesto esta parte personal, pero creo que todo acto científico-cultural, si no lleva acompañado de la parte humana, no alcanza su valor máximo. La música como base esencial de la cultura humana. Si bien yo he tocado todas las culturas, la música es la que a mí me envuelve totalmente, y creo que a todos los seres humanos, porque a pesar de todos los estudios que se han hecho, viendo a ver cuál es el origen real de la música, no se ha podido determinar uno científicamente encontrado. Pero lo que sí sabemos es que estamos todo el día oyendo ruido y aún así buscamos sonidos que nos sean agradables. Y esos sonidos agradables es lo que llamamos música. En el mundo moderno, los que apreciamos la música clásica, no podemos tal vez comprender que la gente moderna, los chicos jóvenes, oigan esa música tan ruidosa. Pero esos ruidos también pertenecen a nuestra esencia humana. ¿A qué se debe que según en qué momento queramos escuchar un género de música u otro? Para responder esta pregunta debemos ir para atrás y buscar cuál es el origen de la música y qué papel ha pintado y pinta nuestra vida diaria, y la respuesta se dará por sí misma. Indagando sobre los orígenes de la música nos vamos a encontrar con muchas teorías. Se dice que nació a la vez que el lenguaje, hace unos 2 millones de años, en un momento en que el hombre se desarrolla anatómicamente, exactamente cuando el Homo ergaster comienza a caminar erguido. Esta nueva posición corporal contribuyó a que la laringe se le hundiera y el aparato masticador retrocediera, también por el cambio de la alimentación de vegetal a carnívora, que a su vez le agrandó la cavidad bucal. Según muchos científicos, esto le abrió una mayor posibilidad de comunicación entre ellos, que se fue mejorando por una selección sexual, según apunta Geoff Miller, que fue un psicólogo evolucionista estadounidense. Es decir, se presupone que antes de la aparición de los instrumentos que se han encontrado de la época prehistórica, el primer instrumento sonoro del hombre fue su propia voz humana. Cierto es que desde la antigüedad vamos a encontrar muchos mitos sobre el origen de la música y casi todos coinciden en que es obra de divinidades, es decir, que hay un creador o varios que crean este arte. Por ejemplo, en la religión hindú, Brahma, que es el dios de la palabra, es también el dios de la música, y su hijo Narada la rige. En el antiguo Egipto,
Thoth era el dios de la escritura y también el creador de la música a partir del sonido de las palabras. Hathor era la diosa de la danza, el canto y el arte. Para los griegos concretamente era Orfeo, hijo de las musas, el creador de la música y la danza, y se dice que Orfeo conmovía con su música a dioses, humanos, animales y plantas, incluso hacía llorar a las piedras. Los pueblos del oeste del Níger creen que aprendieron la música de los espíritus del bosque y que una gigante llevaba toda la música del mundo en su vientre y los demonios se la revelan en canciones individuales. Y como esto hay muchos mitos más. Es decir, todos los pueblos han considerado el arte musical como algo más allá del lenguaje, como algo privilegiado y superior al entendimiento puramente humano, y no obstante muy unido a sus necesidades primarias, sobre todo a su trabajo, como es el caso de los herreros, pues también desde el principio se va a ver que la música está unida a la herrería, al ritmo y el ruido que produce el herrero cuando golpea el yunque con el martillo. Y eso lo encontramos incluso en los escritos de la Biblia. En el Génesis, capítulo 4, versículo del 10 al 22, se menciona a Jubal como el progenitor de los músicos y a su hermano Tubal-Caín de los herreros. Estas ideas fueron recogidas por Isidoro de Sevilla, que en el siglo IV, en su libro Etymologiarium, con un error de nombre, nos dice: Moisés dice que el inventor del arte de la música fue Tubal, de la estirpe de Caín, y que vivió antes del diluvio. Por su parte, los griegos afirman que fue Pitágoras quien echó los cimientos de este arte, inspirándose en los sonidos de los martillos y de la percusión de cuerdas tensadas. Otros sostienen que los primeros en sobresalir en el arte musical fueron el tebano, Lino, Seto y Anfión. Estos tres señores eran los fundadores de la ciudad de Tebas y se dice que Anfión tenía unas dotes musicales muy grandes. Como ya vemos, no se menciona a Pitágoras, que Pitágoras asigne el origen de la música a Orfeo, sino a los sonidos de los martillos y a la percusión de las cuerdas tensadas. Sin embargo, esto fue una leyenda que se divulgó en época romana y después de que Xenócrates, que era alumno de Platón, la escribiera. La realidad es que Pitágoras buscó en primer lugar un método empírico para definir la música dentro de sus teorías matemáticas que servían para explicar la cosmología, y buscó símbolos relacionando los sonidos o tonos con los números y aplicándolos también al ritmo. Para ello se valió de un manocordio, que era un instrumento con una sola cuerda, con un puente movedizo, y según el puente se colocara, la cuerda que se pulsaba era más larga o más corta. Si era más larga, era más bajo el sonido, y si era más corta, era más agudo. Concretando, podemos decir que hay dos principios originarios del mundo: el matemático y el sideral o de las esferas, que se refiere a una divinidad creadora del universo que lo concibió sonoro o musical desde el comienzo. El principio matemático está ligado a la misma esencia humana, a pesar de que no seamos conscientes todos los días, pero nos hemos preguntado por qué tenemos los miembros del cuerpo son pares, algunos órganos del cuerpo también son pares, como los pulmones o los riñones, por qué unos que son impares están en un determinado lugar, o el intestino, da igual qué estatura tengamos, tiene una cantidad de metros. Es decir, el principio cosmogónico matemático es parte de nuestra esencia originaria. En cuanto al sonoro, los seres humanos y la mayoría de los seres humanos producimos ruido al respirar, al reír, al llorar, y nuestro corazón y nuestras tripas también hacen sonido. No así de los gusanos, por lo menos de los gusanos no los apreciamos. Así podríamos constatar que venimos de un principio sonoro en donde nos originamos y del que heredamos la sonoridad. Esta idea es la que se fue formando a través de la filosofía griega y se transmitirá a la época moderna con diferentes matices, pero prevaleciendo de algún modo la premisa del origen divino de la música y su esencia sideral, razón por la cual las primeras manifestaciones musicales estaban unidas a ritos religiosos. La música de las esferas, música sideral, celestial o armonía universal, parte de la idea geocéntrica del mundo expuesta por Pitágoras. Para Pitágoras, el mundo era el centro del universo
y las esferas eran los planetas que giraban a su alrededor, reconociéndose 8: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y además del Sol y de la Luna y de la estrella fija, que era un objeto celeste que estaba al final de la esfera celeste y que de ella colgaban todos los demás planetas, que entonces eran también el Sol y la Luna, ¿no? Los sonidos que producían los choques entre esos planetas es lo que se llamaba armonía celestial o también música universalis como principio y fundamento de la vida humana. Y esa misma consistencia celestial vamos a encontrarla en los seres humanos. Es lo que se llamaban los griegos el macrocosmos y el microcosmos. El macrocosmos es el universo y todo está compuesto de determinados materiales o materias de los mismos que están compuestos el microcosmos, que somos los seres humanos. Partiendo de la base de que antes de la existencia del cuerpo existía el alma. Tomando en consideración de que la música es originada por un creador que a la vez ha creado las almas humanas, aquella, es decir, la música, va a actuar como elemento condicionante de los ánimos, algo que ya se encuentra en los conceptos presocráticos que relacionan la música también con la religión, distinguiendo la predisposición natural del carácter o del alma de una persona, algo que le llaman los griegos physis, y de las adquiridas por costumbre o circunstancias, que le llaman nomos, y estas circunstancias pueden ser también tanto contextuales como geográficas. Y ya Empédocles le había atribuido un papel moderador de impulso a la música al interaccionarla con los 4 elementos esenciales de la physis, que son agua, fuego, tierra y aire. Estos elementos son esencialmente contrarios y para evitar distorsiones entre ellos necesitan de un principio moderador que les mantenga la proporcionalidad numérica. Igual que Empédocles, Demócrito habla de la influencia atómica sobre el alma, y al decir atómica se refiere precisamente a esa música universal compuesta por átomos y por los movimientos de estos, concluyendo con la tesis que muestra la división del aire y su entrelazamiento con porciones de sonidos, que llamaría armonía, y que no significa otra cosa que unión de contrarios. Pasando por los epicúreos y llegando a Aristóteles, estos contrarios, que son obviamente las pasiones humanas, se van a apaciguar por medio de la mediocritas o aurea mediocritas, que viene a significar, en el término medio está la virtud. Y esta mediocritas o instrumento moderador será principalmente la música, puesto que se ha demostrado que ejerce una influencia muy profunda en el comportamiento humano, en su carácter y en su psique. Estas ideas fueron tomando forma teórica y en ellas se incluirán las teorías sobre la inmortalidad del alma y sus influencias astrales, el origen divino de la música y finalmente su acción catalizadora de la educación y del carácter. Y ya en el siglo I a.C. nos encontramos a Arístides Quintiliano, teórico de la música y algo posterior a la generación de Cicerón, que va a tratar estos temas en una gran obra de 3 tomos que se llama Per Musicae, o sobre la música, y en el primero de los volúmenes trata del alma y de las formas de la música, distinguiendo la música física, que se corresponde con la aritmética y la geometría, y la música de arte o técnica, que es la compuesta por los hombres. En el segundo libro se ocupa de la música práctica o educativa y de su importancia en la formación ética, tomando muy en cuenta el tema del efecto de la música en el alma como armonía de números para regular las pasiones humanas y para formar el carácter individual. Y así nos dice: únicamente la música educa no solo con la palabra, sino también con imágenes de las acciones, y no lo hace mediante imágenes inmóviles o fijas en una única figura corporal, sino mediante imágenes animadas que modifican su forma y su movimiento en íntima unión con cada uno de los hechos que se narran. Y con respecto al efecto de la música en el carácter, nos dice: observaban estas pasiones en relación a las partes del alma. Veían que en ella, en torno a la parte deseante, abundaba el placer, en torno a la impulsiva, la pena y la ira que de ésta nace, y en torno a la racional, el entusiasmo.
Ciertamente había un estilo de terapia mediante música que armonizaba con cada una de estas pasiones y que conducía a las personas afectadas paso a paso y sin que se dieran cuenta a una recta condición, pues uno por sí mismo hace música de forma espontánea cuando está moderadamente poseído por alguna de dichas pasiones, pero el que ha caído en una pasión intemperada puede ser educado por medio del oído. Estas ideas seguirán pasando por toda la Edad Media después de haber sido asimiladas por personajes eclesiásticos, y así nos resume San Agustín en el siglo IV: la música es la ciencia de la medida correcta. Un poco más tarde será un seglar quien absorba y divulgue todas las teorías traídas de la antigüedad helenística. Se trata de Anicio Manlio Torcuato Severino Boecio, conocido simplemente como Boecio o como San Severino Boecio. Él vivió entre 480, 524 a 525, pero escribió mucho sobre la martirología y en el año 1882 el Papa León XIII lo santificó. A Boecio se le consideró como el último filósofo grecorromano y el primer escolástico. Estaba formado en Alejandría y hace ya una clara distinción de las tres clases de música. Una es la música mundana, pero esta mundana no es la acepción que nosotros utilizamos, sino que se trata de la música inaudible, porque es la música de las esferas, la música del universo, que entonces se le llamaba mundo. La otra es la música humana, que está asociada a la armonía entre cuerpo y alma, por lo tanto tampoco es audible, la sentimos en nuestra propia armonía cuando estamos equilibrados. Y la tercera es la música instrumental, se llama instrumental, que es la audible, porque es la producida por el hombre, tanto por instrumentos como por su propia voz. Y añade, y en primer lugar, la música del mundo, que se experimenta en el cielo mismo y también en la estructura de los elementos y en el cambio del tiempo, debe examinarse aquí en particular. Y más adelante dice, pero también la diversidad de los cuatro elementos y sus fuerzas opuestas. Si no hay armonía que los una, ¿cómo puede ser que trabajen juntos para formar un cuerpo común, una máquina común? La teoría de los cuatro elementos venía también de la antigüedad y surgió en el momento en que los sabios comenzaron a distinguir las diferentes formas sustanciales de los componentes de la materia y de las influencias que hay entre ellos, y así distinguían al agua como elemento frío y húmedo, a la tierra como elemento seco y frío, al fuego como elemento caliente y seco, y al aire como elemento húmedo y caliente. Aristóteles añade un quinto elemento, el éter, como materia inmutable y celestial. Esta idea de lo inmutable y celestial aplicable al alma no se quedó solamente en los griegos ni solamente pasó a los cristianos, sino que fue absorbido también por la religión musulmana. Y así, en el siglo IX, en el Califato Omeya en España, será el músico Abul Hasan Ali Ben Nafi, conocido como Siriab, quien introduzca una quinta cuerda al instrumento laúd y la puso en medio de todas de color blanco, mientras que las otras cuatro tenían los colores de los humores aristotélicos. Esa quinta cuerda era la representación del alma. Esta fusión de las influencias del alma con los humores del cuerpo y con la teoría de los cuatro elementos contribuyó a que la música pasara a ser un elemento sustancial para la medicina, aplicándose también como medio terapéutico según las teorías hipocráticas de los siglos V y IV a.C. y de las explicadas por Galeno en el siglo III. En ellas se asocian los cuatro elementos a los cuatro humores corporales. Y los cuatro humores corporales son la bilis amarilla, que está relacionada con el fuego, la bilis negra o melancolía, que corresponde a la tierra, la flema apituita, que corresponde al agua, y la sangre, que corresponde al aire. Y esta unión de los elementos con los humores corporales dan los cuatro caracteres humanos, que son el colérico, melancólico, flemático y sanguíneo. Todas estas consideraciones van a tener mucha repercusión en la filosofía del Renacimiento y de la época del Barroco, pero revestidas de otras consideraciones científicas y teogónicas, una de las cuales es la idea de la proporcionalidad armónica y la de un demiurgo o creador artífice. Y así nos dice Calderón de la Barca en su obra El Divino Orfeo, que la música no es más que una consonancia y que ésta está tan ejecutada
en la fábrica perfecta del instrumento del mundo, que en segura consecuencia es Dios su músico, pues voz e instrumento con cuerda. Se ve que Calderón ya conocía estas teorías cuando escribió el Divino Orfeo. A partir de ahí, la teoría de la música se va a ir independizándose de las demás materias filosóficas y también se comenzarán a hacer distinciones entre la música profana y la música eclesiástica, para concentrarse en la teoría de los afectos musicales. No obstante, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la idea teocéntrica de la música prevalecerá para muchos compositores y teóricos, así como la teoría de la armonía del mundo. Este último concepto, la armonía del mundo, fue tratado muy ampliamente por Johannes Kepler, que vivió entre 1571 y 1630 y que era un astrónomo y matemático alemán que nos dejó grandes obras, entre ellas Harmonices Mundi. Kepler expone la relación de los sonidos de cada planeta partiendo de poliedros platónicos y por el magnetismo que él pensaba que ejercía el Sol sobre todos los demás planetas. Esto lo llevó a constatar que en algún momento estos planetas habían producido todo una armonía, una constante armonía perfecta, y que eso sería en el momento de la creación. Otro alemán que siguió las ideas de Boecio fue Athanasius Kircher, que vivió entre 1601 a 1680, jesuita, polímata y erudito. Kircher es el pionero de la teoría de los afectos musicales ya aplicada, y en su obra Musurgia Universalis define la esencia matemática de la música como una representación de la calidad creadora divina, basándose en el libro de la sabiduría de Salomón, cuando Salomón dice: tú sin embargo has ordenado todo según la medida, el número y el peso. Kircher plantea en el capítulo 9 de Harmonices Mundi muy ampliamente el efecto de la música en el alma humana y nos dice: es de todos conocido el poder magnético que ejerce la música, que todo lo mueve en las personas. Pues no hay corazón, por muy duro y salvaje que sea, que no se reblandezca con melodías y cantos idóneos para mover el corazón, o por otro lado, que no se cierre o se enfrente a aquellas melodías que sean inadecuadas o disonantes. Nos llevaría mucho tiempo explicar aquí todos los efectos de la música hasta la actualidad. Sin embargo, es importante que aclare un poco sobre la teoría de los efectos musicales, puesto que es la manifestación práctica del efecto de la música en los ánimos de las personas y aplicable hasta el concepto de música contemporánea, igual de qué género, tanto que sea la clásica como la pop, la tradicional, la cual sea. La teoría de los afectos surge, como hemos visto, en la antigüedad, pero se fijará en el siglo XVII a partir del tratado Las Pasiones del Alma de René Descartes, publicado en 1649, porque René Descartes nos menciona la influencia psicológica de la música en las pasiones humanas. Y estos afectos, dice Descartes, pueden ser primarios, que son la alegría, tristeza, el odio y el amor, que actúan en la combinación actividad-inactividad o de sufrimiento y placer, y pueden ser también secundarios, como son el deseo y la admiración. La teoría de los afectos de la música, para concretar qué significa, nos las expone Carl Philipp Emanuel Bach, que fue uno de los hijos de Bach, en su libro Versuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, que es el intento de la mejor manera de tocar el piano, y nos dice: puesto que un músico no puede conmover de otra manera que como él mismo se conmueve, por ello debe necesariamente ser capaz de meterse en todas las emociones que desea suscitar en sus oyentes, les hace comprender sus sentimientos y de este modo los mueve a sentir con él. Aunque la teoría de los afectos, en alemán Affektenlehre, tuvo una radical importancia en los países de habla germana, también se propagó por toda Europa. Los señores ilustrados de España, como Benito Feijóo, Tomás Luis de Iriarte, Antonio Ximeno y tantos más, van a definir la música como principal motor o moderador de las pasiones. Antonio Ximeno, por ejemplo, nos dice: de la mencionada naturaleza del habla se deduce claramente que la música es un verdadero lenguaje. En el canto de las palabras, la música es un verdadero lenguaje. En el canto de las palabras, la música adorna a ésta con variedad de tonos para causar en el ánimo una expresión más viva. En la modulación sin palabras también se propone lo mismo,
que es conmover el ánimo con los tonos de la voz, y por el natural encadenamiento de los efectos y las ideas, la música suple a las palabras. Cuando dice modulación sin palabras, se refiere a la música que no tiene texto escrito, que puede ser oral, vocal o bien la instrumental. Y esta teoría de los afectos musicales tuvo mucha importancia para la música instrumental, puesto que ésta carece de un texto literario. El texto literario nos puede conmover ya por las palabras, pero si no hay texto, no. Y para ello se recurrió a las figuras poéticas de la lírica, se llevaron con el mismo nombre a la música y se formaron las figuras retóricas poético-musicales. Es decir, era una combinación. Los compositores habían observado qué tipo de melodía o qué tipo de armonía conmovía al oyente y convirtieron esas melodías en una fórmula que a la hora de componer otro compositor podían emplearla. Eso es la teoría de los afectos musicales. Es un tema muy apasionante porque son los mismos temas que las figuras retóricas poéticas. Si indagamos en la música práctica, vamos a encontrar múltiples ejemplos prácticos incluso en tiempos anteriores. Por ejemplo, en el siglo XVI existía una zarabanda que la bailaba la gente que se llamaba Folía de España. Esta Folía de España estaba basada en un bajo sobre el cual se hacía una melodía que se podía variar infinitas veces. La gente lo bailaba y lo bailaba y lo bailaba porque todas las variaciones seguían bailando y entraban en trance, de tal forma que la Iglesia lo tuvo que prohibir. Lo mismo pasaba con la tarantela, que decían que era por el picor de la tarántula, porque viene de Tarento, pero de todas maneras, o que se producía para quitarse se bailaba para quitarse el picor. No, pasaba lo mismo, que se bailaba, entraba en trance y la Iglesia tuvo que prohibirla también un tiempo. Por otro lado, la música religiosa también se va a incluir en este estilo de afecto. Si bien ya se habían instituido los topos o topois de la polifonía profana y religiosa, en el Renacimiento se van a afectar las melodías todavía más. De hecho, las arias de las óperas y de los oratorios serán las portadoras de las pasiones y sentimientos humanos y se pueden aplicar tanto a textos religiosos como profanos. De hecho, Juan Sebastián Bach utilizó mucha música instrumental para sus oratorios religiosos, cambiándole el texto simplemente, porque como tenía que componer tan constantemente, cuando le mandaban un oratorio religioso y no le daba tiempo, él cogía la parte instrumental. Por ejemplo, si era un texto patético, cogía la parte instrumental que ya tenía para una ópera profana hecho patéticamente, le cambiaba el texto y ya servía igualmente. En el clasicismo y en el romanticismo, aunque seguiremos, encontramos algunas figuras retóricas concretas, se desliza la composición a un puro egocentrismo de sentimiento. Es también el momento en que las músicas populares y tradicionales van a comenzar a tener su importancia, sirviendo incluso de modelo inspirador para sinfonías y otras composiciones, pero también creándose otros géneros que van a encender el corazón, como es la canción andaluza, el flamenco, etc. No quiero alargarme con explicaciones concretas, sino reafirmar cómo la música en todos sus estilos y géneros ha enmarcado la vida humana de sentimiento, ha servido de motor de pasiones, tranquilizador del espíritu, medicina psicológica y tantas cosas más. Y todo ello se debe a que la música fue anterior a la existencia humana y ésta se arrolló desde el comienzo en su regazo. Hoy día los estilos musicales se han disparado y muchos han llegado a una especie de música aturdidora, rabiosa, estrepitosa, y no solamente la música rock y pop, sino también la que llamamos seria, contemporánea. Este cambio se vio mucho más fuerte en el paso del 19 al 20, que ocurrió lo mismo que está ocurriendo hoy. Mucha globalización, mucha industrialización, mucho avance técnico, en un momento en que la humanidad perdemos la identidad, nos llevamos por lo inexistente, por lo desconocido, queremos enfrentar a la naturaleza humana, fomentar odios y reivindicaciones de tiempos antiguos, a privilegiar el egocentrismo, todo lo cual nos está apartando cada vez más de nuestras raíces. Sin embargo, la música no se destruye ni se acaba. Ella continúa existiendo, adaptándose a las circunstancias y acompañando todos nuestros pasos. Y esto es posible porque la música, como algo perteneciente a las esferas siderales, es no solo la base esencial de la cultura humana, sino a la vez el retrato de nuestra sociedad y sus cambios.
Sobre esta sociedad actual no hace falta que me exprese, solamente decir con esperanza que cuando la humanidad se tranquilice, la primera que manifestará este cambio será la música. Aquí acabo mi parte oral. Si me conceden un par de minutos, quería ponerles un ejemplo musical que para mí encierra el macrocosmo y el microcosmo de estos afectos musicales. Este macrocosmo y microcosmo sonoro se puede dar en cualquier instrumento, en cualquier música. Yo he elegido una obra que es para clavecín. El clavecín, como saben, no tiene un sonido muy grande. Sin embargo, la fantasía cromática encierra en sí lo que se llama la cosmogonía matemática, eso sería la fuga, y la fantasía sería el macrocosmo cosmológico sonoro, la cosmogonía sonora. Una fuga es un género de música que está estrictamente estructurado, tiene que pasar una estructura con su dux y comes, o su tema y contratema, su contrapunto. Ahí caben pocos afectos musicales, es más matemática. Mientras que la fantasía es un género que el compositor se puede explayar, no se ajusta a ninguna estructura, ahí cabe todo. Pero en esta fantasía cromática, que yo tengo además publicada, hice un análisis exhaustivo de todas las figuras poéticas, musicales que contiene, está llena de figuras retóricas, pero lo que van a oír es un campo, un universo sonoro, mucha sonoridad, como si quisiese imitar al órgano. Para mí ese es el macrocosmo sonoro de Bach, que Bach quiere representar, y tiene un par de recitativos en que parece como diálogos entre dos personas, que es el microcosmo sonoro. Es decir, en la fantasía está encerrado la cosmogonía sonora del macrocosmo y el microcosmo, mientras que la fuga es la cosmogonía matemática. Le voy a poner la fantasía completa y un par de compases de la fuga. Si da tiempo y quiere, le puede poner lo que es la expresión de los sentimientos con unos cuantos compases del fandango de Antonio Soler.
muchas gracias. Solamente quería poner un ejemplo de lo que es la música, el macrocosmo musical, la parte matemática y la parte de sentimientos puros. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues tras esta erudita, interesante y a la par ilustrativa intervención de nuestra académica doña Esther Morales Cañada, le pediría, por favor, si es tan amable, que se acercara al estrado. En nombre de su Majestad, don Felipe VI, por mandato constitucional, alto patrono de todas las academias y reales academias de España, le impongo la medalla que le acredita como académica correspondiente de esta Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Y a continuación le hacemos entrega del diploma que le acredita en posesión de este cargo. Sea usted bienvenida y tenga muchos años para poder disfrutar con nosotros de la difusión de la cultura y de las artes en nuestra ciudad. Bienvenida. Bueno, y ya para terminar, quería, no obstante, saludar al muy ilustre señor don Herminio González Barrio Nuevo, canónigo y maestro de capilla honorario de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla, al ilustrísimo señor don Fernando Fernández Gómez, secretario general de esta Real Corporación, a todos los excelentísimos e ilustrísimos señores académicos y, cómo no, también a la ilustrísima señora directora del Conservatorio Profesional de Música de Sevilla, así como al público, a las señoras y señores que constituyen este auditorio especial que nos ha acompañado, con lo cual hemos disfrutado todo y hemos tenido un rato que verdaderamente nos ha elevado y nos ha llevado de lo puramente cotidiano hacia lo trascendental. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.